Muy buenos días. Hoy martes 23 de julio de 2024 recordamos a Santa Brígida, religiosa y patrona de Europa, y reflexionamos del Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículos 46 al 50. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Muchas veces me ha tocado escuchar hablando con personas que dicen: «No, es que yo soy tan pecador, yo soy incapaz de cumplir la voluntad de Dios». Bueno, yo parto diciendo siempre: ¿y quién conoce la voluntad de Dios? Porque una cosa es saber que somos débiles y somos incapaces de cumplir algo, y otra cosa es saber que somos incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Lo segundo es que nadie puede cumplir la voluntad de Dios por su fuerza. Eso está claro. Hoy, precisamente, en la primera lectura, que es del profeta Miqueas, ahí él reconoce esta misericordia de Dios sobre los pecadores. Y en muchas partes se va a ver en la Escritura de que el hombre en sus fuerzas es incapaz de hacer nada de lo que Dios le pide. Pero sí, la misericordia del Señor puede transformarnos de tal forma que, dejándonos llevar por el Espíritu Santo de Dios, podemos hacer cosas maravillosas que nuestras fuerzas no podemos. Entre otras cosas, cumplir la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y les seguiré diciendo cada vez que puede que salga algo relacionado con eso, es que los hermanos de Jesús son los parientes de Jesús. En algún pasaje de la Biblia se dice que Jesús está fuera de sí. Entonces los parientes estarían muy preocupados con este muchachito que medio se volvió loco y anda ahí predicando cosas, haciendo cosas, que le dirán a María: «Oye, tu hijo está medio descentrado, vamos a buscarlo, que está provocando escándalo, las autoridades eclesiales se están alterando, capaz que lo quieran matar». Y la pobre María ya habrá tenido que ir empujada por todos sus familiares, que se los llaman hermanos. Y por eso Jesús, entonces, mirando a la gente, dirá: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», para consolidar la verdadera fraternidad que hay con Jesucristo, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la cumplen porque se han dejado tocar por el Espíritu Santo. María cumplió la palabra de Dios con un imposible, ser la madre del Salvador. ¿Por qué? Porque se dejó cubrir por la sombra del Espíritu Santo, se dejó cubrir por el Espíritu Santo, se dejó invadir por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo gestó en ella a nuestro Salvador. Ese es el más claro cumplimiento que podemos encontrar en la historia. Este cumplir la voluntad de Dios va más allá de nuestras fuerzas, se hace por gracia de Dios. Y eso es lo que nos hace hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre dejando hacer. En el Getsemaní tenemos el ejemplo más claro: «Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad». Y poder aceptar la muerte en la forma como Él aceptó, pacíficamente, como un rey que va a la coronación y es llevado a la cruz con una dignidad que ya quisiera tenerla yo ante las primeras dificultades, con una certeza del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Entonces, la palabra de hoy nos está invitando a una sola cosa: busquemos la voluntad de Dios y pidámosle a Él que la realice en nosotros. Y así sí, da lo mismo si somos pecadores o no, da lo mismo si somos débiles o no. No, es buscar y dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Y eso nos hace hermanos de Jesucristo. Por eso también nosotros predicamos esta palabra que el mismo Señor dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, son los enfermos. Yo no he venido a buscar a los justos, yo he venido a buscar a los pecadores.
Cuando te encuentres con alguien que se siente tan pecador como para no poder entrar a la iglesia, dile todo lo contrario. La iglesia es para los pecadores. También así te irás enterando que en la iglesia se pueden dar todos los pecados habidos y por haber, porque están todos los pecadores habidos y por haber. Y si alguien en la iglesia se siente muy justo, que se escandaliza cuando un cura se cae, o cuando una persona comete un adulterio, o algún cristiano roba, cristiano conocido, porque la verdad es que muchos ladrones, salteadores, delincuentes, narcotraficantes y drogadictos son cristianos, lamentablemente. Pero si hay alguien que se escandaliza de eso, ese no es cristiano. Es un hombre que no ha conocido la misericordia de Dios. ¿Será que es tan justo que nunca cometió pecado? Entonces, cuando juzgamos, estamos haciendo falsa la escritura del Señor. Porque el Señor, a través de San Pablo, nos dice, Dios sometió a la humanidad entera al dominio del pecado para poder usar con toda la humanidad de su misericordia. Entonces, seamos conscientes de quiénes somos y así no nos vamos a escandalizar de nadie y seremos los hermanos de Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga.